pienso en qué pasó y cómo me afectó las horas que pasé en aquel bus. No entiendo bien por qué mi abuelo distraído se bajó sin mí. Yo seguí. Acapulco no era un lugar para una niña de mi edad. Con solo 4 años enfrenté la soledad. Del bus debí pasar y la calle caminar, y a pesar del miedo que me dio, no pude ni llorar. Era la niña perdida. El chico me preguntó. No había entendido que esa niña era yo. Después de 6 horas encontré donde bajar. Crucé la calle, di con el lugar. Se abrió la puerta y todo mi mundo me abrazó. Estaba sola frente al mar. Nunca me voy a olvidar. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de la hora en que escuches este video podcast. Yo soy el doctor Aarón Puente, soy médico psiquiatra, psicoterapeuta. Si estás aquí en mi canal, bueno, ya me conoces. Y vamos a hablar de un tema que me solicitaron, del que hiciéramos un podcast, que es del consumo de sustancias durante la etapa de vida adolescente. Es un tema muy interesante, traté de resumirlo por ahí en donde veas el podcast, donde lo escuches, donde nos toque coincidir. Te voy a dejar el enlace al artículo. Es un artículo de medicina interna que revisa este tema y que está publicado en una página que se llama cielo.org. Igual te voy a dejar el artículo por ahí, como te dije, y por lo pronto te dejo con un poquito más de esta canción de Caro de Luna para empezar con el tema. Caro Luna se llama, es una cantante de mis favoritas. Muy bien. El consumo de sustancias en la adolescencia o en la etapa de vida adolescente, pues es un problema o un desafío en la salud pública en general. Y es un problema creciente a nivel mundial. Esta conducta se asocia con múltiples consecuencias negativas en la salud física, emocional y social de nuestros jóvenes. A pesar de su impacto, a pesar de el gran problema que es, ha recibido menos atención médica y social en comparación a las adicciones o la dependencia de sustancias en los adultos. Este artículo que te comparto, este artículo que revisamos, revisa de manera integral aspectos como la epidemiología, los factores de riesgo, las estrategias diagnósticas y de evaluación que existen, así como los lineamientos para la intervención clínica y recomendaciones para su tratamiento. Vamos a empezar por lo que es la epidemiología e incidencia del consumo de sustancias.
Los estudios internacionales señalan que hasta el 46% de los estudiantes de secundaria han consumido alguna sustancia psicoactiva. En México, el alcohol, la marihuana y los inhalantes son las sustancias más consumidas por adolescentes. Según la encuesta nacional de adicciones, la última que se realizó, el consumo de alcohol en adolescentes pasó del 35.6% al 42.9%. En ese mismo periodo en que se realizó la encuesta, también se incrementó el uso de drogas ilegales. Hasta el 12% de los adolescentes cumple con criterios de trastorno por consumo de sustancias. Se ha observado un aumento en el consumo femenino tanto en incidencia como en dependencia. Y yo diría que esto también se presenta en la edad adulta. Lo hemos visto ya de hace tiempo que el consumo de sustancias en mujeres se ha ido incrementando a comparación de cómo lo eran los hombres. Hay factores de riesgo y progresión de consumo que tenemos que tomar en cuenta. Existen dentro de los factores de riesgo factores individuales que se pueden considerar, por ejemplo, los genéticos. La herencia explica entre el 40 y el 60% de esta vulnerabilidad. Hay factores neurobiológicos. El sistema de recompensa está más activo que el de autocontrol en los individuos que tienen la tendencia a desarrollar una adicción o una dependencia. Existen también trastornos mentales comórbidos, como es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Ansiedad y depresión son frecuentes. Existen también factores familiares, como es la influencia del consumo parental, conflictos o violencia intrafamiliar y adolescentes que tienen poca supervisión. Las relaciones familiares cálidas y protectoras son factores preventivos para crear una dependencia o una adicción. También como factor de riesgo está la influencia de pares, es decir, de otros mismos adolescentes que están pasando por este tipo de trastorno, o la presión social y el acceso que se tenga a las sustancias en sí mismo. Tenemos que considerar la progresión del consumo. Existe un modelo en 5 etapas que se reconoce como dentro de esta progresión del consumo y que es importante considerarlo porque es lo que nos va a dar como que la pauta al manejo que se va a hacer cuando nosotros recibimos en el consultorio o cuando existe un adolescente que está teniendo un problema de este tipo. Las 5 etapas son obviamente el no consumo, el consumo experimental, el consumo habitual, el consumo nocivo y ya en sí mismo una dependencia. Generalmente para la evaluación clínica y el diagnóstico se requiere un enfoque integral. Tenemos que utilizar herramientas clínicas y escalas de tamizaje, es decir, los criterios clínicos del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el cual es el que conocemos como el DSM-5, identifica 11 criterios que están agrupados en deterioro del control, relaciones sociales, riesgos físicos y síntomas fisiológicos. Hay un modelo que en inglés se llama SBIR y es lo que se utiliza generalmente para detectar lo que es el tipo de situación en la que se encuentra el adolescente, digamos, durante su etapa de vida donde está expuesto a consumo. Lo que recomienda esta estrategia se llama SBIR y generalmente se basa en tamizaje, intervención breve y referencia a tratamiento. El tamizaje es, digamos, lo que hacemos con herramientas como encuestas autoaplicables, como el Audit, como el POSIT o como el FRAC, o inclusive el ASSIST, que es algo que utilizamos aquí en México y que permiten identificar adolescentes en riesgo y orientarlos a atención. De hecho, en un centro en el que yo trabajaba, que se llama CAPA, aplicábamos de este tipo de evaluaciones o escalas ahí autoaplicables que nos servían para detectar a los adolescentes en secundaria. Generalmente se aplicaba en las escuelas o secundarias públicas
para lograr darnos cuenta quién estaba en riesgo y derivarlo a atención. Obviamente, generalmente se hacían de forma anónima y se acudía generalmente también con los familiares de forma anónima para no exponer al adolescente. Hablando de esto, una vez que se identifica a alguien que está en riesgo, el tratamiento debe ser multidisciplinario, prolongado y adaptado a las características del paciente. Es decir, no es el mismo tratamiento para todos. Las terapias recomendadas son la terapia cognitivo-conductual, familiar, grupal y motivacional. Los principios del tratamiento efectivo generalmente se orientan a lo que es la accesibilidad al tratamiento, la integralidad del mismo, continuidad, personalización y seguimiento. Existen algunas barreras para el tratamiento. Esto incluye lo que es el estigma, precisamente por eso se aplicaban de forma anónima lo que era la intervención para hablar con los papás del adolescente que estaba presentando el problema. Alguna otra barrera se puede considerar la escasez de servicios especializados, las limitaciones económicas y geográficas también. Se requiere sensibilización médica y estrategias públicas para mejorar el acceso y la calidad del tratamiento. Algunas conclusiones que menciona este artículo nos dice que la adolescencia, como todos sabemos, es una etapa vulnerable al consumo de sustancias. El diagnóstico temprano y el uso de modelo SBIR, del que te hablaba ahorita, son herramientas clave. El tratamiento debe de ser personalizado, integral y sostenido. Superar el estigma es esencial para mejorar el acceso a la atención. Muy bien, pues bueno, este es como un resumen del artículo. La verdad, parte importante de lo que nos dice, que está todo muy interesante, es cómo este problema de salud pública a nivel mundial se ha ido viendo que se ha incrementado, y generalmente gran parte de lo que buscamos en el sector salud, mínimo aquí en el estado, y yo diría que a nivel nacional también, pues es identificar a los adolescentes que están en riesgo y derivarlos a un tratamiento. Definitivamente el aspecto de prevención es lo más importante en las adicciones en los adolescentes, pero también una vez que hay el problema, el catalogarlo, el clasificarlo e identificar los factores que predispusieron a este adolescente a desarrollar una dependencia o una adicción, pues son parte del tratamiento. Generalmente no se acude de inicio a lo que es un internamiento. También existe la herramienta terapéutica de internamiento, y como siempre, la sugerencia es ver especialistas en el tema, psicólogos o psiquiatras, para poder ayudarle al adolescente a manejar la situación que lo puso en esta condición de depender o de querer estar utilizando sustancias. Como la clasificación que te comenté ahorita, no todos están en el mismo grado de dependencia y no todos requieren internamientos. De todas maneras, si es que se llega a requerir algún internamiento, lo ideal es que sea en centros que permitan el apoyo del psiquiatra, que permitan la intervención de especialistas en psicología o especialistas en psiquiatría dentro del manejo. No sugerimos centros que a lo mejor pudieran considerarse anexos, que no permiten la intervención del especialista, porque generalmente el manejo debe ser llevado a cabo por un especialista en el área de salud mental. Muy bien, pues bueno, hasta aquí te voy a dejar el tema. La verdad, es un tema muy importante, muy interesante, y tenemos que ayudar a nuestros adolescentes a que no caigan en esta situación. Te encargo que si conoces a alguien que le pueda ayudar el video, o que le pueda ayudar la orientación, que lo derives para que lo podamos atender con algún especialista de tu confianza. Igual, entre más pronto se aborde el tema, cuando está presente este problema, pues la probabilidad de éxito es mayor. Muy bien.
Pues no quería dejar que se acabara el mes sin subirte un video podcast y compartirte un poco de lo que nosotros hacemos. Te agradezco tu tiempo. Como puedes ver, ya estábamos hoy por descansar. Mañana es el último día de julio. Te agradezco tu tiempo. Gracias por estar por acá. Y por ahí nos estaremos viendo la próxima semana con otro tema interesante. Te recuerdo, yo soy el doctor Aaron Puente. Soy médico psiquiatra psicoterapeuta. Actualmente en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Y cualquier cosa, estoy a tus órdenes. Por ahí donde encuentres el podcast se llama Psiquiatría Integral Dr. Aaron Puente. Ahí vienen mis datos y si se te ofrece, pues echa una llamadita, un mensajito para que poder atenderte y si requieres algo, tratar de orientarte o darte consulta. Bueno, nos vemos. Hasta luego. Muy buen miércoles y te dejo con la misma autora que me gusta tanto, Caro Luna. Bye bye.